Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hablar de economía dominicana y cómo reaccionaremos frente a la problemática mundial. En el panorama global hemos visto que todos los países han tenido que ofrecer ayudas sociales para impulsar la reactivación económica después del cierre causado por la pandemia. Este rebrote económico, después del periodo de inactividad, ha causado la subida de los precios por exceso de la demanda, baja producción, por tapones en los embarques, por la ley de la oferta y la demanda. Al aumentar el gasto, aumentan los precios y se produce inflación. Entraremos en un ciclo de subidas de tasas de interés para reducir el circulante. Ahora bien, las deudas de los países que de por sí ya eran altas siguen subiendo producto de las ayudas y subsidios y ahora por la inflación. La guerra entre Rusia y Ucrania provoca nuevos aumentos en los precios de las materias primas y de los fletes. El petróleo está por las nubes y llega lo que se llama una inflación importada que complica el panorama. La globalización nos hace interdependientes y de por sí en nuestro territorio no tenemos ni producimos todo lo que necesitamos. Hoy conversaremos con Miguel Collado, economista y es además el vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, sobre el panorama económico y político que enfrentamos hoy. Hemos visto que hay posiciones encontradas. Por ejemplo, la oposición acusa al gobierno de no destinar suficientes recursos para ayudas sociales, mientras que otros dicen que Abinader está reforzando el culto al subsidio, como ha expresado, por ejemplo, el ingeniero Guillermo Caram, lo que es, según sus palabras, esto es un agravamiento a las finanzas públicas en un presupuesto concebido ya con déficits. Miguel Collado está aquí hoy y nos gustaría escuchar cómo, según los estudios que CRES ha hecho, cómo reaccionar en esta coyuntura y cuáles son las propuestas de esta organización para estimular nuestro aparato productivo para que pueda satisfacer demandas y producir empleos. Miguel Collado, bienvenido. Buenos días. Hace días que estábamos con esta invitación. Muchas gracias, sí, por la invitación y un placer estar aquí contigo, Mónica. La verdad, Miguel, es que a pesar de que vemos por los números que presentan organismos internacionales y también el Banco Central y otros, que estamos cimeros en el crecimiento económico de la región, sin embargo, todos estamos muy preocupados por la situación que enfrenta el país. Y digo el país porque aunque es el mundo, donde estamos es aquí, ¿verdad? Y tenemos que, si se pudiera decir, rascarnos con nuestras propias uñas. ¿Cómo ves el panorama? ¿Y cómo ves que se está manejando el gobierno entre estas dos disyuntivas de las ayudas sociales, de restringir el capital, de incentivar la producción, de crear más empleos? Todo esto es una fina armonía difícil de manejar. ¿Cuál es la opinión de CRES y la tuya propia? Bueno, vamos por parte. En realidad, tú decías algo con relación al crecimiento de República Dominicana. Miren, lo que haya pasado el año pasado, lo que haya pasado antes del 24, que fue la invasión, pero el 25 también, cuando empezaron las sanciones de los países europeos, de Estados Unidos hacia Rusia, ya hace que el panorama mundial en cuanto a lo económico, obviamente lo político, lo social ha cambiado, pero específicamente lo económico ya es diferente. Entonces tenemos que empezar a ver hacia el futuro y tener a un lado ese crecimiento que hayamos podido tener, que también es debatible, todo fue crecimiento, una parte fue un rebote de las estadísticas porque veníamos de un periodo de crecimiento y obviamente cualquier movimiento hacia arriba te hace tener unos números positivos de ciertas dimensiones. Pero poniendo eso claro, vamos a pensar qué nos depara el futuro. Tu preámbulo fue amplio.
hay elementos interesantes por donde abordar esto, medidas a tomar. Por ejemplo, debemos de continuar con los subsidios, seguirlos aumentando, una combinación de ellos con otro tipo de medidas o de reformas. Nosotros desde el CRES, desde hace mucho tiempo, venimos abogando porque en República Dominicana tengamos medidas o más bien reformas estructurales que modifiquen los fundamentos de la economía para que la economía sea más productiva, menos costosa para los dominicanos vivir y hacer negocios, que sea más fácil tu poder invertir. Y eso es un resumen. Y por ahí entendemos que que debería ir el panorama en cuanto a los cambios que debieran hacerse. El gobierno, las autoridades, en la reciente alocución del presidente de no hace muchos días, entre las medidas estaban, por ejemplo, eliminar burocracia, facilitar las inversiones, o sea, crear un clima de negocios aún más fácil para los emprendimientos. Eso resume en parte lo que yo te estoy diciendo. Ahora, es más amplio. Esto tiene que ver con que tengamos una verdadera reforma dentro del sistema eléctrico de República Dominicana. Esto va encaminado a que nuestro mercado de hidrocarburos no penalice tanto a tanto consumidores como a quienes están nutriéndose del mismo para sus procesos, para el transporte, porque al fin y al cabo tienen que traspasarle esos costos al mismo consumidor. Pero se está penalizando al consumidor, pero a los que están involucrados, que son 3 actores, detallistas, transportistas y el otro, distribuidores. Eso yo no veo que se estén penalizando. A quienes yo me refería en realidad son a quienes le compran a esos. Me refiero, por ejemplo, tienes una empresa, necesitas autogenerar. Aunque ha mejorado mucho el servicio, todavía es necesario tener una planta eléctrica y en algunos momentos vas a usar tu propia generación y vas a tener que comprar gasoil. Y ese gasoil tiene unos impuestos muy altos. Y tienes, ya que mencionas a esos 3 agentes, en la normativa actual hay los costos fijos, unos márgenes fijados para tanto detallistas como transportistas como distribuidores. Pero a quienes me refería en realidad es a quienes son clientes dentro del aparato productivo, dentro de los procesos productivos, mencionaba el caso de la autogeneración, pero el caso tal vez que vemos más a diario es el transporte. Y tú compras combustibles, pagas selectivos, pagas un selectivo fijo, pagas un selectivo ad valorem, es decir, sobre el precio de paridad de importación del combustible que lo fijan las autoridades, y obviamente tú vas a tratar de traspasar, digo tú, me refiero obviamente al transportista en este caso, a la empresa que tiene su flotilla de transporte, ese costo al consumidor. Y eso es lo que me refiero en que ahí, y ahora que se ha estado hablando de ley de hidrocarburos, es una oportunidad para perfeccionar esa ley verdaderamente. Y lo que hemos estado viendo en el anteproyecto, aprovecho para decir, es que no hay mejorías sustanciales que uno diga es una verdadera reforma. Y tú tienes la oportunidad en esta coyuntura de acelerar el proceso de reforma de temas como el mercado laboral, es decir, el Código Laboral de República Dominicana, que tiene unos costos laborales no salariales que impone a quienes contratan formalmente a trabajadores, y por eso tenemos una informalidad tan alta en parte por esos costos, además del tema impositivo. No nos vayamos tan rápido. Tú has tocado 2 temas distintos e importantes ambos. Primero, brevemente, ustedes han estudiado la modificación de la ley de hidrocarburos y tú dices que no es suficiente lo que se está haciendo. Me gustaría que tú me dijeras qué es lo que se contempla y qué sería lo que sí fuese suficiente. Y segundo, ya entrando en el mercado laboral y la carga, que es cierto que es pesada, que tienen los empresarios, aunque sea usted que tiene un solo empleado,
que tiene que pagar cesantía, todo esto, preaviso y demás, que los empresarios han estado por quitarlos, pero yo no creo que en nuestro país eso se pueda hacer, porque los trabajadores tendría un costo político muy amplio, pero esa sería una segunda parte. Contéstame primero lo de los hidrocarburos. Sí, pero que no se nos olvide el tema de la cesantía, porque te adelanto que se debe de sustituir por un seguro de desempleo. Exacto. Pues vamos a tocarlo. El tema de la ley de hidrocarburos, uno tenía muchas expectativas, pero cuando ve el proyecto de la misma, lo que observa son modificaciones no sustanciales y básicamente 3 son las principales. Una es simple y llanamente que el precio de paridad de importación, que no es más que un precio teórico que se calcula para asumir cuál sería el precio de un hidrocarburo, un carburante importado puesto en la puerta de la refinería. Y esto tenía más importancia en el pasado cuando precisamente teníamos una refinería más importante que lo que tenemos ahora en que hacía un proceso de refinación propiamente. Ahora prácticamente todo se importa. Entonces todavía seguimos con ese esquema y ese precio. En realidad lo único que se hace es que se pone la fórmula, aquella famosa, más no los componentes, que los componentes, lo que tú uses para alimentar esa fórmula, es un elemento importantísimo para determinar cada uno de los precios de paridad que te van a dar no solamente la base del precio al cual vas a vender cada uno de los hidrocarburos, sino a cómo le vas a calcular, por ejemplo, el impuesto selectivo ad valorem y cómo vas a fijar los márgenes que mencionábamos hace un momento, para distribuidoras, para detallistas y para transportistas. Entonces, eso es muy importante. No que se haya puesto en la ley cuáles son los componentes, sino que se entienda que ese es el punto de partida y que la ley actual, la que todavía está vigente, decía en un momento, en su reglamento, en uno de los artículos, que debía haber competencia y que ese precio era el precio máximo. A eso me refería, que no se cumple esto. No tenemos competencia en el mercado, por lo menos el espíritu de ese reglamento de la ley actual, me dijo, todavía la que está vigente. Sí. Contemplaba eso, pero el precio de paridad se toma ya como que es el precio fijo. Y eso es un componente. Pero esto va a variar en el... No. Eso es lo que tenía entendido. No va a variar. Entonces, no estamos avanzando en ese sentido. Tampoco estamos avanzando, se está transparentando el sistema de subsidios que hemos tenido en, esta administración de subsidios generalizados. Se hace un esquema para transparentarlo, pero no vemos con buenos ojos que tengamos subsidios generalizados cuando tú lo que estás beneficiando es a quienes más consumen cuando estableces un subsidio generalizado. No son todos los consumidores los que más consumen, son los que tienen más ingresos y se están beneficiando en consecuencia más de ese subsidio que le estamos pagando. Bueno, el presidente dijo una frase que a mí me pareció muy bien y es que en nuestro país, cuando le dijeron que están subsidiando a los que más tienen, dijo, bueno, pero en nuestro país la mayoría, el 80% de la población gana por debajo de los 50,000 pesos. Entonces esas son la mayoría y esos son los que se subsidian. Pero por otro lado también te corroboro que hasta cuándo, por ejemplo, esta semana las gasolinas no subieron. El gasoil sí creo que subió mucho. ¿Hasta qué punto y qué nos cuesta este subsidio? Eso también hay que preguntárselo. Nos está costando, de acuerdo a los estimados de las mismas autoridades, alrededor de 1,000 millones de pesos. En algunas semanas nos puede costar más a la semana. Entonces, lo que uno ve es que debería aprovecharse esta oportunidad para hacer una reforma en la parte impositiva. Sería beneficioso decir, bueno, en vez de hacer el subsidio generalizado, vamos a reducir la carga impositiva que ahora en las gasolinas, por ejemplo, cuando tú promedias la regular y la
la otra gasolina. Sí, la premium. La premium, tú tienes que en algunos momentos es la que más se ha consumido en el país, tú tienes que la carga es alrededor de 34%. Es decir, tú compras 1,000 pesos de gasolina y tú estás pagando 340 de impuestos. En esta semana tenemos el ejemplo de España, que está considerando reducir sus impuestos. El Salvador, un país de Centroamérica con el que competimos, que también ha dispuesto la reducción de impuestos en ese Tú sentido. dices reducir el impuesto para transparentar las alzas y así no tener que hacer el subsidio, porque una cosa es que tengamos un impuesto en la gasolina, pero que no nos está sirviendo para nada porque la estamos subsidiando. A eso es lo que tú te estás refiriendo. Es correcto. Tú sigues transparentando el precio, más no estás escondiendo a través de un subsidio o de dejar de que el precio se refleje en la Es como estación. que no estamos haciendo nada porque tenemos mucho impuesto ahora mismo en la gasolina, pero ese impuesto que tenemos no da tampoco para ni siquiera comprar el petróleo. Sí, el impuesto es suficiente. ¿Es suficiente? El impuesto sigue siéndolo. Definitivamente, si tú te fijas, bueno, es que tenemos un problema, habría que irse a la base, y esta es otra de las reformas que hemos venido... O sea que con el precio que tenemos de la gasolina con los impuestos actuales, eso si se lo aplicamos a ese subsidio sí da para que salga el gobierno sin deuda. Si se lo aplicamos, sí. El gobierno está recaudando, uno de los temas es que las recaudaciones dependen mucho de tanto los impuestos a los combustibles como otros impuestos al consumo, por ejemplo, el ITEVI. Sí, obviamente eso es como recaudación fiscal, pero yo me refiero, el actual impuesto de la gasolina es suficiente para compensar ese subsidio que el gobierno está... Sí es suficiente. Ahora, el gobierno tiene otros compromisos. No, por supuesto, eso se entiende. Entonces, si es para ese impuesto específico, sí alcanza. El tema es, en realidad, bueno, hasta ahora, habría que ver hasta dónde se lleva, cómo siguen subiendo los precios de los combustibles y hasta dónde se quisiera llevar. Tiene un límite, pero sí cubre. Nos tenemos que ir a la pausa y es un punto que quería aclarar, pero ahora, volviendo a la posición anterior, también considero, Miguel, y quiero que tú me lo respondas en el próximo segmento, cómo en un país donde es urgente una reforma fiscal, que ninguno queremos que llegue porque no queremos que nos toque nuestro maltrecho presupuesto, cómo yo considero difícil pedirle al gobierno que que reduzca un impuesto ya establecido de tantos años para tenerlo que poner en otra parte. Eso yo siempre me lo he encontrado un poco difícil. Vámonos a la pausa y volvemos enseguida con este tema. Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del CRES, nos acompaña en este programa de hoy. Hablamos sobre economía dominicana y sus reacciones ante la crisis internacional. Preguntaba a Miguel Collado sobre su opinión en cuanto a bajarle los impuestos a la famosa fórmula de los combustibles. Eso versus en un gobierno que recaba con déficit, ¿no?, para subvencionar todo lo que es el presupuesto, ¿cómo pudiera bajar esos impuestos y después tenerlo que subir por otro lado? Porque con lo que ya en total, hablando en total, lo que se recauda no alcanza para compensar el presupuesto, por ejemplo, del 2022. Tenemos un déficit que de hecho vamos a tener que presentar un presupuesto complementario antes de la guerra de Ucrania. Ahora no sabemos cómo va a ser. Sí, es muy bueno poner todo esto en contexto. Uno dice, sí, sería un alivio para el consumidor, para el productor, que los precios de los combustibles estuviesen reflejando las variaciones internacionales, que ahora cuando tú los congelan no lo hacen y te llevan a tú consumir más porque tú no estás viendo la variación y te lo están subsidiando, y por eso es que yo insisto en que se está beneficiando al que más consume. Tú citabas una frase del presidente,
Pero en realidad tal vez él lo explicaba tal vez para otros bienes, pero si tú te vas por deciles de ingresos, es decir, o por quintiles de ingresos, los quintiles más altos, los que más ingresan son los que más consumen combustible y son los que en consecuencia más se benefician de estos congelamientos y estos subsidios. Entonces, que los pagamos todos, lo pagan ellos, como lo pagan los de menos ingresos. Ahora bien, el tema impositivo, lo ideal, lo correcto, es que hubiéramos tenido una reforma en el verdadero sentido del término. ¿Y a qué me refiero por eso? Reformar es hacer algo mejor, es perfeccionar. No es el eufemismo que usamos en República Dominicana y en la mayoría de los países. Subir los impuestos. Subir impuestos, crear más impuestos, subir las tasas de los existentes. Esa no es la idea. La idea, y esta es una de las reformas, cuando me preguntabas anteriormente qué pensamos nosotros que sería conveniente para el país, bueno, lo ideal es que ya hubiésemos tenido esta reforma y que tuviésemos por lo menos implementando elementos de una reforma que reduzca impuestos, pero que permita ampliar la base de los existentes, que elimine una serie de impuestos distorsionadores que tenemos en el país. Por citarte algún ejemplo, esa tasa que pagamos cuando emitimos un cheque o cuando hacemos una transacción electrónica en instituciones financieras, muchos selectivos, aquí hay selectivos para electrodomésticos, para una serie de bienes que no lo merita, que en un momento se consideraba que un aire acondicionado era un lujo, un electrodoméstico cualquiera que en una casa se necesita hoy en día, y reducir por ahí mismo ciertos selectivos que inducen al contrabando, también en algunos bienes, que los hemos vivido, y en el caso específico de los combustibles que los escarecen y sobre todo vis a vis cuando tú te comparas con países de Centroamérica que son competidores naturales de nosotros, estamos en el mismo tratado, en el DR-CAFTA, y tienen transporte más barato que nosotros, terrestre, y combustibles más bajos en términos de comparación con República Dominicana. Entonces, una reforma de ese tipo sería lo ideal. Y en esa reforma lo que uno proponía con el caso concreto de los combustibles era ir reduciendo el específico de los dos impuestos que existen, el impuesto selectivo específico por galón, y en un momento transformar el selectivo que ad valorem, que ahora mismo es 16%, llevarlo a un IVA, un ITEVIS de un 10%, que es el ITEVIS que debería prevalecer, no tasa 18, 16. Entonces, esa es una reforma que tenemos pendiente. Con esa reforma que ustedes tienen propuesta, ¿en cuánto se aumentaría la recaudación? En aquel momento que la calculamos en más de un punto porcentual de, o sea, aún con de presión tributaria. Exacto. Porque tú tendrías... Pero ha aumentado más que un 1, de hecho, a partir de esa época. Claro, quizás es por el mismo aumento del PIB. Ha aumentado si tú te pones si tienes una base menor del Producto Interno Bruto y si tienes en consideración, y esto es importantísimo decirlo, que los dominicanos estamos pagando más impuestos. Tú me dirás, ¿por qué? Porque si no han subido las tasas. Claro. Bueno, estamos pagando más impuestos porque las bases sobre las cuales se aplican la mayoría de estos impuestos, incluyendo lo que estamos hablando ahora mismo de los selectivos, han subido. Pero los aranceles en aduana, los ITEVIS se han incrementado. Cuando llega un bien, ahora mismo paga más porque el precio internacional aumentó, porque el flete aumentó, porque el seguro es más caro que antes. Entonces estamos pagando más impuestos los dominicanos que antes. Sí. No, definitivamente. Ha subido la recaudación tremendamente y por eso también algunos dicen que si ha subido la recaudación, ¿por qué hacer ahora mismo una reforma a la alza? Que no es lo que ustedes proponen. No, es que las reformas que crean más impuestos, que suben las tasas, lo que han mostrado en la experiencia dominicana, internacional también, pero no hay que irse lejos. Aquí mismo en República Dominicana no se recauda lo que se esperó en un momento cuando se diseñó la reforma, y lo que se incentiva, y es un punto que hablábamos en el segmento anterior, es aún más la evasión, la elusión y la informalidad. Y el tema laboral es importantísima, la informalidad,
que ya ronda el 59% en República Dominicana. Eso es que de cada 100 personas, 59 están al margen de las normativas de seguridad social. Así que ahora mismo no cuentan con ese beneficio. ¿Cómo se resolvería entonces, a tu juicio, Miguel, el problema de aligerar las cargas para ese pequeño o gran empresario, la carga laboral, versus no desamparar al trabajador? No, claro. Fíjate, hay dos legislaciones importantes en el país. Una es la ley que creó la Seguridad Social, 8701, y la ley muy conocida, muy mencionada, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que fue promulgada en el año 2012. Ambas establecen, que debemos de tener un seguro de desempleo respetando los derechos adquiridos. La establecen. Ambas lo establecen. O sea que desde el 2001, con la ley 8701, sabemos en el país que la reforma que hagamos en el tema laboral debe ir encaminada a implementar un seguro de desempleo. Y luego se ratifica con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en el año 2012, que también dice lo mismo, un seguro de desempleo, respetando los derechos adquiridos. O sea, si yo estoy trabajando aquí en este canal de televisión hasta hoy, esa liquidación, como le llamamos aquí, se me respeta. Correcto. Y a partir de cuando inicie esta nueva legislación, es que yo voy a tener un seguro de desempleo, pero ya lo que me van a dar por liquidación, por mis derechos adquiridos, me lo van a dar como quiera, ¿verdad? Correcto. O sea que no van. Entonces, ¿este seguro de desempleo lo paga el empleador? El esquema puede ser la mayor similar al que existe actualmente con la seguridad social, que es un porcentaje. La seguridad social es un porcentaje aportado por el empleador, la mayor parte, y otro aportado por el trabajador, y un elemento solidario para aquellas personas que no han cumplido con los requisitos de poder trabajar todo el tiempo para tener ese seguro, no han podido cotizar lo suficiente. Porque tiene que ser una persona que haya cotizado X cuotas para tener el seguro de desempleo. Es como ahora, cuando tú tienes la cesantía es porque tú estuviste trabajando. El seguro de cesantía, vamos a llamarlo seguro de cesantía, mejor. Ese seguro de cesantía sería el equivalente. Tú por alguna razón... Pero después de 3 meses ya tienes la cesantía. Empiezas a cotizar, pero es muy poco. O en este caso, una de las ventajas sería, es decir, tú cambias de trabajo, tú empiezas a trabajar en otro, tú te llevas tu seguro de cesantía, lo que tú has acumulado. Sí. Tuviste en un trabajo anterior, en un esquema sensato, lógico, y como una propuesta que nosotros tenemos. Tú en realidad tienes una cuenta individual y tú tienes ese dinero garantizado. En otros países tengo entendido que como funciona este seguro de desempleo es que hay un mínimo que se te da. No sé cuántos dólares son al mes, dependiendo del tipo de trabajo que tú tengas, pero en nuestro país, ya que tú has mencionado la ley de seguridad social, lo que vivimos todos es muy preocupado porque esas leyes de seguridad social, si yo me retirara cuando cumpla 60 años, lo que me van a dar es menos del 20% del salario que uno produce. El tema son dos cosas diferentes, porque en realidad tú estás pensando en la parte de pensiones, sí, de la seguridad social, ese elemento previsional, como unos ingresos que te garanticen tu poder retirarte y poder tener en consecuencias unos ingresos para tu vivir luego de que terminaste tu vida laboral. Bien, en República Dominicana sí tenemos un problema en ese sentido, y es que, y como lo tienen la mayoría de los países, sí, sea sistema de capitalización individual como el que tenemos acá, o sea en el sistema de reparto en un fondo común, que el dinero no alcanza a las expectativas que tenían los trabajadores. Entonces, ahí en República Dominicana hay que hacer ciertas reformas. Ahora mismo los trabajadores están financiando en casi 80%
casi 80% de su dinero, de sus ahorros, al Estado. Me refiero al Estado porque están invirtiendo las AFP porque no tienen alternativas en dinero, en títulos del Banco Central, en títulos de Hacienda. Por ejemplo, eso hay que mejorarlo. También hay que permitir que se pueda invertir en el extranjero una parte de esos fondos, como sucede en otros países de América Latina que tienen un sistema similar. Eso para decirte dos elementos que hay que mejorar. También subir la cotización, pero ahí vamos al tema de la carga de nuevo. No, y de las preguntas original, ¿qué podemos hacer en el país para que los dominicanos tengan más ingresos y en consecuencia puedan cotizar más y puedan, primero, tener un trabajo formal? Porque la probabilidad, ya dijimos, si 59 o 58 de cada 100 son informales, pues esas personas no van a cotizar. Y si pierden el empleo, pues, y tardan un tiempo en conseguir otro, pues ese periodo no están cotizando. Entonces hay que hacer una reforma ahí. No sé, volviendo al tema del seguro de cesantía. Ok, la pregunta específica en ese sentido es que si el seguro de cesantía va a ser tan bajo como es la pensión en la seguridad social, eso fue lo que quise decir. No debería serlo. Porque si yo lo que voy a recibir, si me quedo sin empleo, es un 20% de lo que recibía cuando estaba trabajando, eso no me va a ayudar en nada. Entonces, por eso es que la gente no quiere perder la cesantía. Es que el seguro de cesantía no debe de verse la cesantía como un ahorro para mi vida cuando yo dejo. Cuando perdí el empleo. No, es que debo aclarar, es que la gente se ha llegado a pensar de que este es un ahorro que yo tengo y que yo lo voy a ir acumulando y que en algún momento yo lo tendré, pero el espíritu de un seguro de cesantía es que cuando tú no tengas trabajo, tengas unos recursos para tú en lo que consigues otro, y ese es el espíritu de las leyes que te mencioné. Sí. Entonces, si se hace así, pues sí. ¿Cómo se manejan, por ejemplo, en Estados Unidos? El dinero Unidos? podría hacerlo. ¿Cómo se maneja en Estados Unidos este servicio de cesantía? Yo preferiría mencionarte el caso chileno, porque sería Dímelo los mejor. No, porque en Estados Unidos tú lo que tienes es un seguro estatal, no es un aporte del empresarial ni individual. No, entonces aquí no podemos pretender de nuevo una carga adicional al Estado que es a nosotros mismos, nuestro bolsillo. Entonces vamos a hacerlo más transparente. Si ahora mismo tú deberías hacer una provisión por el tema de la cesantía como emprendedor, como empresario, bueno, pues esto sería transparentar esto y depositarlo, que es el ejemplo que te iba a dar, en una cuenta de cada trabajador, y ese dinero el trabajador sabe que está ahí para el momento en que lo necesite, porque hubo que terminar el contrato laboral por la razón que fuera. Entonces ese dinero va a estar ahí y podrá usarlo en la medida en que lo necesite hasta que encuentre un nuevo trabajo. Que al final continúa beneficiando a las instituciones financieras que van a manejar ese dinero. Habría que ver de qué forma, quién lo administra. No necesariamente a las instituciones financieras. Bueno, podría ser la misma compañía, por ejemplo, quizás. Podría ser una administradora, el nombre debería ser administradora de fondos de cesantía, pero para eso están las regulaciones y para eso está el poder empezar desde cero y tú establecer cuál es la ganancia que va a tener. Yo creo que han sido muy criticadas las administradoras de fondos de pensiones y a veces no muy bien entendidas. Se han reformado y se han disminuido las ganancias de las mismas, y yo creo que ya sabemos en términos de regulación cómo hacer este esquema. Y para terminar ese esquema, seguiría siendo un ahorro para el trabajador. ¿En qué sentido? En que, digamos, tú tienes X cantidad de dinero en esa cuenta, te tardó conseguir el nuevo trabajo 4 o 5 meses. Bueno, usaste ese dinero, pero todavía tienes un fondo y digamos que ese trabajo que encontraste va a ser el definitivo por 5 o 10 años, digamos hasta que te retires. Cuando te retiras has ido acumulando dinero y ese dinero sí va a ser un ahorro y tú puedes disponer de él, destinarlo a tu
cuenta de capitalización individual, por ejemplo, y te sirve para tu mismo retiro. Sí, obviamente, tiene que ser para que no se queden con ellos. Correcto. La verdad es que es un tema bastante difícil. Yo sí entiendo lo que tú expones, Miguel, lo entiendo claramente, y es que para un empresario es cuesta arriba. De hecho, si usted vive en un apartamento, por ejemplo, y usted tiene un conserje, el apartamento que usted paga todos los meses, ese dinero mensual, y ya esa persona tiene 10 años, liquidar a esa persona en un sitio que no produce nada, sino simplemente es un apartamento y aportan un mantenimiento mensual, eso es algo tremendo para las personas, por ejemplo, que viven en un apartamento. No es algo productivo, sino es una no es ni siquiera una empresa, simplemente es un lugar donde vivimos todos y tenemos 2 personas, por ejemplo, para la limpieza y para la vigilancia. Entonces ahí surgen todas estas compañías outsourcing para justamente no tener estas cargas que resultan tan pesadas. Pero de hecho las empresas productivas también están utilizando esta modalidad. Pero también lo veo muy lógico esto que tú dices, pero por otro lado también me preocupa que el trabajador no sepa dónde está su dinero y qué tanto, y tú expresas con tu mirada, sí sabe, pero es que sabe entre comillas, porque yo preferiría, mejor que estar cotizando para una jubilación, tenerlo guardado en mi casa o en mi cuenta bancaria, que yo lo manejo, y no que lo tenga otro, que al final hay tanta confusión con si yo lo voy a recibir, si yo me muero, qué pasa, si me muero antes, cuántas cotizaciones serán, que al fin y al cabo nadie entiende nada. El espíritu fue cuando se cambió el sistema de de reparto a uno de capitalización individual, era en el que de reparto tú no sabías absolutamente nada cuánto tenías. También es verdad. Porque era un fondo común y estaba quebrado, como sucede en la mayoría de los países. O sea, tú estás poniendo y en realidad ese dinero se va usando, no es para ti, se va repartiendo para quienes ahora mismo lo necesitan. Sí. Entonces, solamente por una cuestión de cómo funciona la natalidad y las expectativas de vida, cada vez hay más personas retirándose y menos personas entrando a la fuerza laboral en términos relativos para poder sustentar a esos que se van retirando. Entonces, por definición, ese sistema siempre va a estar quebrado. Entonces, lo correcto es, si necesitamos mayor intervención o mayor transparencia de las mismas administradoras, o que la regulación sea más clara, en el caso concreto de un seguro de cesantía, es simple y llanamente la información de que tú tienes en esta libreta, en esta cuenta, que la puedas ver por el celular, que la puedas ver a través de la computadora, por el medio electrónico o físico que sea, saber que ese dinero está ahí. Y yo no creo que eso sea muy difícil. A mí sí me preocupa y bueno, y es un ahorro específico para algo. Y ahí va al tema, sí, mucha gente querría tenerlo en su cuenta y administrarlos ellos mismos. Ahora, la idea de las administradoras de fondos de pensiones es, primero, que tú tienes un ahorro especializado. Podría cualquiera mezclarlo con el ahorro para el carro, el ahorro para el televisor, el ahorro para la casa, pero después a la hora de retirarse decir yo no tengo nada y reclamar, entonces yo necesito una ayuda del Estado. No, este sistema te dice, no, mira, tú tienes ahí el ahorro y hay una compañía especializada que se va a encargar de invertirlo. Ahora, el problema está dónde se invierte. Y ahí, ¿a qué costo? Y ahí necesitamos mejoras. Los problemas son así, amigos. No, nada es blanco y negro. Si las cosas fueran tan fáciles, ¿verdad? Es cierto que existe un problema de la carga laboral en nuestro país, pero también es cierto que todos como trabajadores nos preocupamos si esto nos va a salir mejor o peor. Pero mientras más trabajo hayas, mientras más productivos seamos como país, tendremos más trabajos. En esto consiste, en saber manejar estos hilos de una manera de que el país crezca. No es tan fácil. Vámonos a la pausa y volvemos enseguida. Miguel Collado nos acompaña en este programa y lo más importante,
que fue para lo que tú viniste a este programa. ¿Cómo nos afecta la inflación y esos hilos de que hablábamos ahorita también entre el subsidio, calmar los problemas de la inflación? ¿Cómo manejarlo? Bueno, en realidad la respuesta no es fácil. Vamos a entender primero el fenómeno de la inflación. Y es algo que se venía generando desde prácticamente cuando empieza la pandemia, se declara la pandemia a nivel internacional a mediados de marzo del 2020, pues la mayoría de los países, si no prácticamente todos, empiezan a expandir a través de sus bancos centrales, los estados, a través de sus bancos centrales, la oferta monetaria, principalmente el Banco de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, conocido como la Reserva Federal. La Reserva Federal influye mucho porque obviamente el dólar es la moneda de reserva del mundo, es en la que se realizan la mayoría de las transacciones a nivel internacional. Entonces, venimos arrastrando ese tema de la inflación por la expansión monetaria, con la bajada de las tasas de interés, que fue más fácil poder acceder al crédito, pero también por el exceso en el gasto público financiado por los mismos bancos centrales, en el caso concreto de la Reserva Federal, comprando bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, esto es algo que traemos desde hace ya casi 2 años, o prácticamente ya 2 años cumplido ahora mismo, y que no se iba a solucionar en este año 2022, porque aunque la Reserva Federal, por ejemplo, empieza a incrementar tasas en esta misma semana, el periodo para recoger la cantidad de dinero que hay en circulación para cambiar la política laxa tardaría un tiempo, y entonces, guerra o no, íbamos a vivir con inflación. Que se diga que se debía la inflación a cuellos de botella, de producción, a problemas en el transporte. Bueno, esos son elementos que surgieron, pero si en condiciones normales se hubiese ajustado la oferta y la demanda. Pero cuando tú sigues estimulando la demanda por los créditos baratos y por la dinámica de la expansión fiscal, pues lo que tienes es que sigue aumentando la demanda con producción limitada, y ya no necesariamente por la pandemia. O sea, ¿tú porque crees que ya fue se ha demasiado producido largo en los periodos de baja tasa de interés? largo y exceso en la creación de dinero. Que fue Solamente comprando los bonos del Tesoro, como fueron creados. tú tienes 2 mecanismos. Uno es cuando tienes tasas tan bajas como cero para la tasa de política monetaria, como por ejemplo en Estados Unidos, pues obviamente eso facilita el crédito muy barato, y pues tú empiezas a demandar automóviles, casas, lo que sea. Claro, lo que sea. Entonces, por otro lado, también tienes el tema de la monetización de esos déficits de Estados Unidos, en el caso concreto que estamos mencionando, pero pasó en otros países, y monetizar no es más que tú emitir dinero para pagar esos gastos. Y eso estuvo pasando en Estados Unidos. Hasta este mes, la Reserva Federal estuvo comprando títulos del Tesoro y otros activos, incrementando su balance. Cuando compra, saca dinero a la calle. Nosotros hacemos lo mismo. En realidad, no. No. No, el Banco Central de República Dominicana no compra títulos. No. No, El Banco Central emite títulos, pero con la idea de ir recogiendo liquidez, y esto viene desde la crisis 2003-2004. Sí. O sea, es lo contrario. Es lo contrario. En un momento, cuando se vencen títulos, sale ese dinero a la calle, y entonces se ven precisado el Banco Central a recomprar esos títulos, pero también a recoger dinero de los mismos intereses que generaron esos títulos, y ahí lo que cabría con una reforma tributaria que lo permite, como la que proponemos, y una ley de responsabilidad fiscal, e ir capitalizando el Banco Central. Es decir, que el Banco Central ya tenga capital para no tener que hacer estas operaciones. Que se supone que era lo que tenían que haber pasado. Correcto, con la ley de capitalización, pero era insuficiente. Que no se ha es que era insuficiente, es la verdad. Se cumpliera o no, pero que también ese es otro tema, correctamente. Sí. Sí.
Pero es buena la Proyecciones aclaración. entonces, ¿qué podemos esperar, Miguel? ¿Qué debe hacer el gobierno y cuál es la propuesta de ustedes? El gobierno tiene, por un lado, los subsidios para tratar de subsanar estos incrementos que ya traíamos en los precios y que ahora se agravan con la situación de escasez que trae el conflicto bélico. Subsidios focalizados, esa es una alternativa muy socorrida. La otra alternativa es reformas como la que mencioné anteriormente, que abaraten los costos de vivir y hacer negocios en República Dominicana. Creo que agotamos bastante el tema y en la medida en que se puedan reducir impuestos también. Pero, ojo, sabiendo, este es un momento para ser prudentes en el gasto, porque se pueden hacer reformas impositivas que ayuden en las mismas recaudaciones, distribuyendo mejor la carga, pero se pudieran hacer reformas en el sentido propio de la palabra, reduciendo, eliminando ciertos tributos, teniendo en cuenta la consecuencia que pudiera traer esto en términos fiscales y hacer los debidos ahorros. ¿Tú crees que el gobierno podría disminuir gasto corriente? Entiendo que sí. Es que el gobierno habla de una reducción de 40.000 millones por un decreto de principios de año. Eso no ha sido transparentado, pero entendemos que hay oportunidades en este momento para concentrar el gasto en lo que estrictamente es necesario para mantener servicios públicos y algunas inversiones pueden postergarse fácilmente. Y algún gasto excesivo, claro que lo hay oportunidades. ¿Tú crees que esa subida de tasa de interés de esta semana en la Reserva Federal se va a reflejar en el país? Mira, ya se empieza a reflejar en el sentido de que el Banco Central de República Dominicana, primero también porque obviamente había que revertir la política laxa que llevamos internamente, que es parecida a la de los bancos centrales a nivel internacional. Ya ha empezado a incrementar las tasas y en la medida en que Estados Unidos lo haga, pues obviamente tú tienes que hacerlo también. Entonces, pero también los inversores internacionales que compran títulos, deuda, bonos soberanos de República Dominicana, pues ya empezaban a percibir este país como otros más con un riesgo mayor, porque cuando tú tienes tasas tan bajas, cualquier riesgo tú lo echas a un lado y te decides a invertir. Por invertir en... Correcto, pero ya empezaban los rendimientos demandados a incrementarse y en días recientes se han disparado con la crisis porque tenemos dos economías emergentes involucradas y bueno, los inversionistas se ponen más nerviosos, obviamente, y perciben más riesgo generalizado, pero no, obviamente, por la parte de las finanzas también hay un efecto. ¿Cuáles son los sectores que tú crees que debemos hacer hincapié? Los que nos han, no sé si serán los que nos han sostenido ya durante estos años de pandemia. Bueno, el turismo que ahora se renueva, pero también ahora, fíjate, ahora los rusos dejaron de venir. Ya no hemos visto esa cantidad de turistas rusos las últimas 2 semanas. Sí. ¿Cuáles serán esos sectores, a tu juicio? Bueno, yo lo que aspiraría es que en República Dominicana se creen las condiciones para tú en realidad no tener los mismos sectores tradicionales de los que hemos dependido. Pero obviamente seguiremos en el corto plazo y mediano dependiendo probablemente de zonas francas. Ya esa es una política establecida. Las condiciones internacionales determinarán qué sucede con ese sector. Obviamente turismo que se ha estado recuperando muy bien, podemos decir, aunque va a tener más del 8% del turismo viene tanto de Rusia como de Ucrania, República Dominicana. Eso sería un impacto de unos 400 y pico de millones de dólares mínimo, viendo lo que sucedió en los últimos 12 meses. Pero hay oportunidades en este país, yo diría que grande. Tú sabes lo que es, que somos uno de los pocos países, solamente hay alrededor de 20 en el mundo, que tienen un tratado de comercial con la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, y estamos
a pocas horas de ese país. O sea, la geografía es privilegiada. Y quizás este mismo conflicto potencia utilizar esta ventaja comparativa desde el punto de Correcto. vista geográfico. Geopolíticamente, o sea, geográficamente estamos privilegiados, estamos lejos del conflicto y tenemos la oportunidad de vender a esta economía y no lo estamos aprovechando. Bueno, no hay mucho tiempo, porque si no aprovechamos las ventajas de este momento geopolítico, que son pocas, no es que son muchas a mi juicio, pero las hay, existen, sí, pudiéramos ir para atrás en nuestra economía. Miguel, tendríamos que continuar este programa hablando de esas ventajas comparativas en la región que tenemos para ver cómo podemos y cómo también los pequeños empresarios pueden, por un lado, formalizarse sin que esto se les sea lesivo, crecer, mantenerse, no cerrar. Son muchos los temas que tenemos que estar tratando continuamente, más en esta coyuntura política tan importante. Se nos acabó el tiempo. Así que me queda despedirte y, gracias. Y que vuelvas pronto para poder discutir estos temas. La situación está muy voluble, señores. Vamos a ver lo que pasa. Nos despedimos por hoy y será hasta mañana.